culpable, ese sí soy yo. Sí, fui yo quien te llamó, te estaba buscando. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Tengan la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Ojo con los Medios por el Avia Yala. Saludos desde Bolivia hasta la provincia de Santa Cruz, allá en la Patagonia. Al final yo quería trabajar un poco algún día el tema Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, que está tan caliente y en las últimas horas también, pero no nos dio chance la vorágine informativa global. Ya nos va a dar tiempo en algún ratito y vamos a contarte qué está pasando en la Patagonia Argentina. Bueno, ya casi me meto ahora, pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Venezuela, por favor, y de nuestros queridos amigos que hace mucho no tratamos. Gringolandis, ¿cómo está, doctor? Hace mucho. Pero con la densidad de hoy. Ah, bueno. ¿No? Injerencia Gringolandis no hacemos hace tiempo. Esos programas de la embajada, les mandamos un abrazo a la avenida Arce, extraño. Pero bueno, hoy nos vamos a sacar el gustito por un rato. Sí. Con un personaje que queremos presentarte, que es nuestro nuevo querido super amigo Michael Fitzpatrick. Que es secretario adjunto del Departamento de Estado para América del Sur. Es decir, ocupándose de lo que pasa en esta parte del continente. Mucho agite hay en Estados Unidos con tema Venezuela. En España también, hoy lo trató, y vamos a verlo en un rato, el Parlamento. Bueno, pero vamos a empezar con el amigo Fitzpatrick, que es indicado como uno de los principales operadores políticos del gobierno de Estados Unidos en lo que tiene que ver con el conflicto venezolano. Vamos a ver cómo habla de eso en NTN 24 de Colombia. Después de todo, la famosa constitución de Chávez no es suficiente, ya no sirve ni para su propio reemplazante, para Maduro. Significa que cada vez que han tenido un problema, una falla política, socioeconómico, han cambiado las reglas. Quisieran cambiar las reglas. No quieren tener las elecciones del año pasado, ni el referéndum, ni las elecciones de este año. Entonces ahora ni la Constitución les sirve. ¿Por qué? Porque quieren mantenerse en el poder más que nada. Entonces estamos muy preocupados como región, también por su salida, el anuncio de su salida en 2 años de la OEA. Lo que hemos visto, lo que sí es cierto, es que han decidido cerrar más el espacio para la Asamblea Nacional. Van a quitarle sus poderes, van a intentar crear una asamblea nueva, popular. Nos preocupa porque es una razón más que están buscando. Bueno, no quieren una solución democrática en el corto plazo. Bueno, hasta hace unos días estaba aquí el presidente Macri de Argentina, por supuesto. Los dos líderes hablaron profundamente sobre la situación de Venezuela y están coordinando muchas posibilidades en estos días, no solamente con Argentina, pero con muchos otros países en la región. Me gusta, ¿no? Porque los asuntos de Venezuela se dirimen en Washington entre Trump y Macri, en España en la Asamblea, lo vemos en un rato. Interesante. El nivel de discurso de Fitzpatrick es además como enojado, como indignado con la situación, ¿no? Sí, tienen desde hace rato, bueno, lo expresó antes el jefe del Comando Sur, John Kelly, el anterior, el actual es Curtid. Todos hablan de Venezuela como si fueran ciudadanos venezolanos y les dan indicaciones, les dan órdenes. Realmente es bastante perturbador. Bien, vamos a pasar a una foto, que es la número 2, por favor, señor director, porque yo lo que permanentemente Estados Unidos impulsa, ya siento personalmente, campañas de odio, y siempre lo comentamos acá, las oposiciones a los procesos de cambio, lamentablemente, siempre aparecen con relaciones demasiado íntimas con Gringolandis. En este caso, la foto, per favore, nuestro querido Samuel Doria Medina con el propio Fitzpatrick y con Luis Almagro. Bueno, ahí se van coordinando, entonces
los mismos procesos desestabilizados. Yo creo por eso, viste que muchas veces dicen, acá en Bolivia dicen, Bolivia va a terminar como Venezuela, dice la derecha, ¿no? Y yo creo que ya podemos regresar. Hay una intención de transformar o de venezolanizar a Bolivia. ¿En qué sentido? En el sentido de generar un conflicto interno. Estas campañas de odio ahora están otra vez con el tema nepotismo y los grandes titulares, siempre con medias verdades, etcétera, etcétera. La gente se indigna y se genera como ese clima de crispación que vivimos tan fuertemente aquí en el 21F, en torno a la campaña del 21F, donde la gente se enoja, se indigna unos contra otros. Bueno, eso están logrando hacer en Venezuela, más allá de la crisis económica, ¿no? Generar un clima de crispación social como lo hicieron aquí en el año 2006, 2007, 2008. Y ese es el éxito de ellos. Generaron un conflicto interno. Lo mismo hicieron en Irak. Y bueno, es la manera también que encontraron de exacerbar las contradicciones y sobre todo en los procesos de cambio, es decir, generar odio contra esas inclusiones sociales masivas que generaron los procesos de cambio en América Latina. Vamos a ver ahora una nota que quiero seguir hablando, pero me contengo. Estados Unidos apoya a la oposición venezolana de Telesur. El presidente estadounidense Donald Trump llamó a su homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski para encontrar formas de intervenir en la política venezolana. Anoche conversé con el presidente Trump y acordamos trabajar juntos para ayudar al pueblo venezolano y mejorar las instituciones democráticas. Como se reveló tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, la oposición venezolana recibe apoyo de Washington. En una de sus numerosas visitas a Estados Unidos del último mes, el presidente del Parlamento, Julio Borges, se reunió con el asesor de Seguridad Nacional y con el vicepresidente Mike Pence, no sin antes acudir a la OEA para desconocer las decisiones del Ejecutivo de su país. Y el día de hoy hemos traído un decreto de la Asamblea Nacional Venezolana en el cual se expresa claramente que esa voluntad que tuvo Maduro de salirse de la OEA debe ser anulada y que Venezuela, por lo tanto, no puede salir del sistema interamericano de lo que es toda la representación de la OEA. Año tras año, Estados Unidos destina enormes sumas de dinero a grupos de oposición en Venezuela. De acuerdo con el presupuesto del año fiscal 2017, a punto de finalizar, los grupos de oposición en Venezuela recibieron $5.500.000. Esta es una continuación de la misma estrategia de cambio de régimen que Estados Unidos ha estado persiguiendo en Venezuela durante los últimos 15 años. Recordemos que Obama renovó las sanciones antes de terminar su mandato y Venezuela ha sido el objetivo número uno para Estados Unidos en buscar un cambio de gobierno. La representante estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, se sumó a los pronunciamientos injerencistas contra Venezuela mediante un comunicado en el que instó al Ejecutivo a respetar su propia Constitución. Aseguró además su preocupación por su fracaso en proveer alimentos y medicamentos al pueblo venezolano. Expertos señalan que si la preocupación de Washington fuese sincera, levantaría las sanciones y respaldaría los intentos de diálogo del gobierno bolivariano, y de querer enviar donaciones de alimentos y medicamentos, lo haría a través de un país aliado de Venezuela para evitar cualquier temor justificado de otro golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Francesca Manuele, Telesur, Washington, D.C. Bien, ahí veíamos a Julio Borges, presidente opositor de la Asamblea Venezolana, hablando en Washington, en el marco de la OEA, diciendo prácticamente que el gobierno son ellos y no Maduro, en un plano simbólico, ¿no? Está mal que nos hayamos salido de la OEA. Ahora sigue buscando apoyos en materia internacional la oposición venezolana, y Julio Borges, lo vamos a ver ahora en una fotito. Este es el diario BEA de Venezuela. Reunión Borges-Kurt es traición a la patria. Bueno, ese hombre que está junto a Julio Borges en Estados Unidos es nada más y nada menos, y lo hace en público, esto me parece interesante, ¿no?, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos.
un funcionario militar. Sí, el reemplazante de John Kelly. Imagínese usted que mañana Samuel Doria Medina vaya a pedirle ayuda política al jefe del ejército de Chile. Es como medio bizarro, ¿no? El tema. ¿Qué tiene que ver la oposición venezolana con un organismo militar de Estados Unidos? Lo que me sorprende es que se saque la foto, ¿no? Porque es como que... Sí, no tienen... Es el Comando Sur. Otra cosa sería el jefe de la bancada demócrata o republicana del Congreso. Sí, se sacó también una foto con el vicepresidente Mike Pence. Bueno, pero por lo menos es un funcionario político, pero un funcionario militar, sobre todo con las declaraciones de John Kelly tan fuertes que dio sobre una intervención en Venezuela, me parece y que... con el plan Venezuela Freedom redactado por el Comando Sur para desestabilizar al gobierno. De la que participa también Luis Almagro. Medio bizarro todo esto. Después de Estados Unidos, Borges va a España a hacer el mismo lobby con las autoridades políticas, en este caso, por lo menos no se reunió con ningún militar, por lo que conocemos. Vamos al reporte de la televisión española. Uniones políticas en el Parlamento venezolano que debate la ilegalidad, dice, de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Maduro. Una propuesta que a juicio de la oposición nace muerta. En el Pleno de Diputados lo que se está dejando claro es que lo que ha convocado Nicolás Maduro es nulo, es antidemocrático y no es ninguna solución, sino que es una especie de huida hacia un precipicio que agrava la crisis en Venezuela. Frente a la sede de la Asamblea Nacional, el chavismo ha apoyado la reforma de la Constitución al cumplirse una semana desde que Maduro firmara el decreto de la proposición constituyente ante el Consejo Nacional Electoral. Es la única oportunidad que tiene Venezuela de derrotar a los extremistas, a los violentos, de derrotar la insurgencia armada que ha declarado un sector de la oposición venezolana. La violencia en las calles preocupa. La ONG Foro Penal Venezolano ha manifestado que desde abril se han producido 1.991 detenciones en las protestas antigubernamentales y a día de hoy siguen retenidas 653 personas, la mayoría, ha dicho, de forma arbitraria. La agenda de actividades de calle continúa. Para mañana la oposición ha convocado una marcha con destino al Tribunal Supremo de Justicia, mientras que el chavismo va a continuar con reuniones con los sectores sociales para explicarles los detalles de la Asamblea Nacional Constituyente. Ah, bueno, acá me corrijo, no estaba Borges en Madrid en la Asamblea, porque hoy la Asamblea Española discutía el tema ya de como Venezuela. tantas veces ha emitido, no sería la primera vez, las Cortes Españolas tomando resoluciones sobre la democracia en Venezuela. Bueno, vamos a hacer un cortecito, por favor. Yo me voy a tomar un té de tilo y vamos a ver el caso de una víctima del conflicto que se está viviendo en Venezuela, una víctima fatal, pero vamos a ver una vez más cómo esto se manipuló mediáticamente al regreso y después... Bueno, segundo bloque de Ojo con los Medios. Venimos charlando mucho aquí de las muertes que se están produciendo en Venezuela, que son un hecho institucional gravísimo para cualquier país, para Venezuela también, son casi 40, sin embargo, denunciamos siempre que mediáticamente se presenta como que todas son víctimas de la represión estatal y que esto no es cierto. Estos últimos días se dio el caso de un joven músico de 17 años que falleció durante una manifestación opositora. Su apellido es Cañizales. Y es parte de lo que es el fomento estatal a la música que se empezó a dar, ¿no?, con Hugo Chávez y continuó con Nicolás Maduro, de permitir que jóvenes tengan becas para estudiar música. Son más de 500 y ha sido muy exitoso este proyecto. Por eso la oposición utilizó muy fuerte el hecho de que uno de estos jóvenes, en este caso el violinista Cañizales, como se dijo en muchísimos medios de comunicación, haya sido asesinado por represión de la Guardia Nacional Bolivariana, y se utilizó muchísimo esta muerte en diferentes esferas políticas y mediáticas. Como una víctima más de la represión oficial, ¿no?
Dice, y esta portada que vemos es del periódico La Vanguardia, de España, que no es un periódico de izquierda, La Vanguardia. Tiene algún sesgo progresista, pero... Progresista, sí. Hasta ahí. Dice, quiero leer algunos fragmentos de esta columna. La muerte de Cañizales y la reacción del mundo de la música clásica en Venezuela ha destruido uno de los pocos elementos de promoción internacional que le quedaban al gobierno. Su muerte se documenta en un video rodado en la autopista entre Las Mercedes y Altamira, donde la protesta opositora se ha ritualizado y cada día se producen batallas campales entre grupos de jóvenes y la Guardia Nacional. En un video se ve al joven músico desafiando los antidisturbios, brazos levantados, con el pañuelo tapando la cara y la máscara antigás. Luego se le ve llevado en brazos hacia una ambulancia y se oyen gritos de Armando, Armando. Las primeras noticias que se viralizaron en las redes de la oposición achacaron la muerte a una bomba lacrimógena de la policía. Esa es otra matriz de opinión que se impulsa fuertemente, que es que utilizan las fuerzas de represión bombas lacrimógenas para tirarlo muy cerca del rostro y asesinar a los manifestantes. El violinista era la última víctima de la violencia desproporcional de las fuerzas paramilitares de la dictadura chavista, según se repetían en medios de oposición digitales. El viernes se celebró un homenaje y más abajo dice, el golpe de gracia para la ya muy deteriorada imagen de Maduro vino cuando Dudamel, que es un músico muy respetado de estas orquestas, declaró y publicó en su página una carta abierta en la cual instó al gobierno de Maduro a responder a las reivindicaciones de la oposición de convocar a elecciones presidenciales. Cañizales, este joven de 17 años, fue homenajeado por líderes de la derecha por su valentía ante la represión brutal de la dictadura. Tuiteó, entre otras cosas, el diputado opositor Freddy Guevara en estos términos. Sin embargo, dice el periódico La Vanguardia desde España, al igual que en otros momentos de esta crisis, la narrativa de una juventud heroica masacrada por la dictadura bolivariana no se atiene a los hechos en el caso de Armando Cañizales. Pronto trascendió que la realidad de la muerte del músico ha sido mucho más compleja. Se comunicó que la muerte del joven no era por una bomba lacrimógena, sino que se había descubierto una pequeña esfera metálica cromada, un arma casera, o una bala, una especie de proyectil, quiero decir, casero, empotrado en el cuello del violinista. Con casi toda seguridad el proyectil no fue disparado por la policía, sino por los propios manifestantes. Ya se sabe que algunos de estos han fabricado armas caseras para su enfrentamiento diario contra la policía. Bueno, estos proyectiles fueron disparados contra la policía, resalta un informe, con un arma no convencional que podría ser un arma de fabricación casera, explicó el vicepresidente de Venezuela. Un fotógrafo de Reuters ha publicado imágenes de una de estas armas caseras en el momento de ser disparada en la manifestación del 1 de mayo. Y sigue, ¿no? Un nuevo caso de manipulación, y después te decíamos cómo, y ya podemos regresar, la prensa, casi de manera general, te muestra que todas estas muertes, que son terribles y revisten una gran y una enorme gravedad institucional, pero una cosa es si lo mató la fuerza de seguridad y otra cosa es si los manifestantes iban armados con algún elemento de fabricación casera y en el disparo mataron a uno de sus propios compañeros de la protesta, como es este caso de Armando Cañizales. Después hay otros que son en distintos escenarios, hay militantes chavistas que también fueron asesinados por opositores, hay de todo ahí. En el diario de estos días, página 7, ayer, vuelve a salir un editorial, nueva salida de Nicolás Maduro y la misma matriz de opinión. Dice, en las últimas semanas una treintena de personas han muerto en todo el país debido a la represión policial y militar desatada contra las manifestaciones que se realizan casi a diario contra el gobierno. En ningún lado nos ayudan a pensar que en el conflicto social de Venezuela hay lamentablemente víctimas fatales en ambos bandos y otros que no son de ningún bando y pasaban por ahí y también estaban en el momento y en el lugar equivocado.
Así se intenta impulsar que todas las muertes y todos los fallecidos son por culpa de la represión policial y militar. Y obviamente que Página 7 y la mayoría de estos medios que hacen esto conocen de esta realidad, pero la ocultan. Según reportes oficiales, de los casi 40 fallecidos, cifra tremenda y lamentable, hasta ahora solo 3 están sindicados como responsables las fuerzas de seguridad venezolanas. Por las cuales hay 16 guardias nacionales detenidos. Entonces, hacemos un llamado a la honestidad intelectual, por lo menos, ¿no? Para no teledirigir la indignación de la ciudadanía en contra, en este caso, de el gobierno bolivariano, porque después, y decíamos las matrices de opinión, que quieren venezolanizar Bolivia con estas campañas de odio. El gobierno boliviano lamentablemente ha jugado un penoso papel en estas circunstancias. Es el único gobierno de la región que sigue respaldando de manera explícita a Maduro. ¿Qué hay que hacer entonces? Apoyar a la oposición venezolana que organiza la desestabilización y el derrocamiento del gobierno con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Porque me parece bien que haya una oposición a Maduro y podemos criticar un montón de cosas, pero si se organiza ese descrédito y esa campaña de desestabilización y el derrocamiento con un jefe militar de Estados Unidos, es como que no. ¿Más? Sí, es un poco extraño y lo que nos remite es a las épocas en las cuales la CIA en los 60 y 70 intervenía para derrocar gobiernos progresistas con el apoyo de las oligarquías locales y esas mismas oligarquías después pasaron a ser parte de la estructura de apoyo cívica a los golpes militares de los 60 y los 70. Realmente esas historias que no se deben repetir. Y poneme de nuevo la foto número 2, por favor. Porque uno de los organizadores civiles de Estados Unidos contra el gobierno venezolano es el funcionario Michael Fitzpatrick, y después de organizar a la derecha venezolana, recibe a Samuel Doria Medina. Así es que quieren venezolanizar a Bolivia, con la misma campaña de desestabilización y de odio que es diseñada desde Estados Unidos, lamentablemente. Ya podemos volver. ¿Por dónde tenemos que seguir, doctor? ¿O hacemos queríamos mostrar un Twitter de Luiginho Brasi, que justamente es uno de los periodistas que muestra e investiga sobre justamente el origen de las muertes o asesinatos en Venezuela. Lo hace con mucha precisión y muchos datos, lo hace aparte actualizadamente, y en este caso aportó un dato sobre el asesinato de Cañizales, el violinista. Vemos su Twitter, por favor. Usted no me va a hacer leer esto, ¿no? No, ahí... ¿Usted lo lee? Sí, ¿O sí. quiere que me acerque? No, lo que dice, ahí dice, bueno, estas son las armas de fabricación caseras que utiliza la oposición. Es la foto del fotógrafo de Reuters. Exactamente. Que para nada es una agencia... Exactamente, la foto de Reuters, si se ven esas armas caseras, y con esa es con la que las investigaciones y con lo que se presume recibió el impacto Cañizales que lamentablemente le costó su vida. Y este es el aporte que hace Luiginho Brasi en su cuenta de Twitter. Ya vimos en las otras guarimbas a jóvenes estudiantes con lanzamisiles en las manifestaciones. Sí, ahora también con Molotov están, sí. Hay que decir que se ha creado cierta mística entre estos grupos de jóvenes para luchar en las calles contra el gobierno de Maduro. Además son chicos jóvenes que no conocieron otras etapas políticas de Venezuela. Entonces hay muchos jóvenes que realmente se están enfrentando con una creencia importante de que tiene que salir el gobierno de Nicolás Maduro. Me parece que es un dato que también hay que ponerlo sobre la mesa. Por supuesto que lo que sucede cuando van esas manifestaciones con armas caseras es que un disparo se puede ir hacia uno de sus colegas y sucede lo que sucedió con el joven Cañizales. Bueno,
Me enojé mucho con lo de Estados Unidos. Seguí vos. Bueno, vamos a ver, justamente porque esto también es ojo con los medios y es una batalla de percepciones, un intenso contrapunto que hubo en la cadena alemana Deutsche Welle entre una periodista de la emisora y Javier Pouso, que es un eurodiputado de Izquierda Unida, partido de izquierdas en España, que está en este momento en la alianza Unidos Podemos, y justamente se trenzan muy duramente por el tema Venezuela. Obviamente no tuvo mucha difusión esto, pero acá te lo mostramos. Seguimos hablando de Venezuela, lo hacemos en Bruselas con el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Javier Couso. Bienvenido, señor Couso. Usted rechazó la última resolución de la Eurocámara sobre Venezuela que condena la represión y las muertes de civiles. ¿Por qué la rechazó? Pues porque no entendemos que esa no debe ser la postura ni del Parlamento Europeo ni de la Unión Europea. La postura debe ser facilitar y acompañar el diálogo que está llevando a cabo la UNASUR con los expresidentes, entre otros de esos expresidentes, el expresidente José Luis Rodrigo Zapatero y el Vaticano. Y además con las informaciones últimas del Papa de que la oposición precisamente no está ayudando a ese diálogo. Nosotros entendemos que la postura... ¿Está ayudando el gobierno de Maduro el diálogo? ¿Por qué entonces no convoca elecciones para ayudar ese diálogo? Déjame hablar un segundo. Las elecciones vienen convocadas para 2018 y en el ámbito constitucional de Venezuela esas elecciones no deben de ser convocadas antes. Lo que se está haciendo actualmente, quien se ha levantado de la mesa, no es el gobierno de Venezuela, ha sido precisamente la oposición. E incluso el Papa ha llamado a que esa oposición siga dialogando. Por lo tanto, no es cierto lo que usted me está diciendo de que el gobierno no está ayudando al diálogo. No es cierto que el gobierno venezolano... Disculpe, señor Couso, ¿no es cierto que el gobierno venezolano no ha convocado elecciones? Es que no debería convocar elecciones, porque que tiene la prerrogativa de convocarlos. Hay 5 poderes, es que hay que estudiar las cosas. Hay 5 poderes en la Constitución venezolana aprobada mayoritariamente y legítima por el pueblo venezolano. Y quien tiene que convocar esas elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que además la oposición utiliza para sus propios elecciones internas, que además está auditado internacionalmente. Por Señor lo tanto, Couso, hablemos entonces... Una asamblea nacional en un sistema presidencialista exactamente igual que el de Estados Unidos no tiene atribuciones para convocar las elecciones. Las que debería haber convocado y haber participado en ellas es las elecciones de Amazonas, porque hay 3 diputados que participaron en fraude de voto, entre ellos uno del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Por eso está en desacato la asamblea. Señor Couso, ¿cree usted que el proceso de asamblea constituyente ha sido convocado y se produce en el marco de lo legal? ¿Está establecido eso en la Constitución? Por supuesto, es que viene en los artículos desde el 347 al 349. Que entonces viene hablemos un segundo de esa Constitución, hablemos un segundo de esa... Esa asamblea constituyente viene emanada de los poderes constitucionales y viene claramente, se tiene usted que leer los artículos 347, que viene quién la puede convocar, el 348, quién lo puede hacer, y además va a ser con 500... Disculpe, en esa Constitución de la Constituyente se debe someter a referéndum, tal y como hizo Chávez, por cierto. ¿Dónde son los ciudadanos los que deben decidir si hacer o no los cambios planteados? ¿Por qué no se ha hecho así esta vez? ¿Por qué adelanta usted los acontecimientos? ¿Es usted poder legítimo? Perdone usted, se convoca primero, como se hizo anteriormente, una constituyente que elabora además por voto de sufragio. Es que no me está usted dejando... Disculpe. No me está usted dejando hablar. No me está usted dejando hablar. Pero es que me gustaría que respondiese a mis preguntas. ¿Son los ciudadanos los que pueden plantear los cambios? Perdone, no me está escuchando. Primero se va a una asamblea constituyente con 500 delegados elegidos por voto universal y directo y posteriormente se celebrará un referéndum. Claro que se celebrará un referéndum. ¿Por qué no se ha celebrado hasta ahora si es lo que pide el pueblo venezolano? No, perdone que le diga, eso es lo que está diciendo usted, como hemos visto la parcialidad en contra de la deontología profesional que han hecho ustedes en ese reportaje, sin hablar de los 40 policías heridos de bala o hablando de las muertes por la parte de la oposición de chavistas. Esta mañana veíamos en la plaza de Altamira cómo habían robado armas largas en la plaza de Altamira esta mañana, o cómo habían secuestrado a 2 funcionarios
funcionarios de la gobernación que han sido Señor torturados Couso, y atados a un árbol. Eso usted no lo cuenta, ¿por qué? Señor Couso, usted está en Bruselas y yo estoy en Berlín. Entonces, me gustaría hablar más de la actitud del Parlamento Europeo respecto a Venezuela. Y lamentablemente no he podido tener las respuestas que he querido, pero gracias de todas maneras por responder a las preguntas de las que no ha DW querido, Noticias. porque las respuestas las pongo yo, no usted. Gracias, señor Couso. A usted. Mucho debate sobre el tema de Venezuela que trasciende, obviamente, como se ve y como hemos reportado en este bloque ampliamente y en el anterior, las fronteras propias, ¿no? Sí, y en general Europa ha tenido una puesta en escena muy fuerte contra Venezuela desde sus eurodiputados, y en España muy fuerte, y acá te hemos mostrado también a diputados de izquierda, de formaciones progresistas que tienen estas posturas dignas y no se suman a ese coro europeo de estigmatizar y criminalizar a Venezuela. Nos vamos al corte, unita más. Las líneas estas que te leíamos responden más, estoy seguro, a la reunión de Samuel Doria Medina con Fitzpatrick y a la Embajada de Estados Unidos que a otra cosa. Esa es la batalla de cuarta generación, la guerra mediática que estamos viviendo en toda la región y que tiene hoy día en Venezuela, con una situación ultra delicada, su, obviamente, epicentro más caliente. Ya regresamos en 2 minutitos nomás. Último bloque de Ojo con los Medios. Vamos a salir un poco de la esfera continental, ¿le parece? Sí, nos trasladamos, saltamos el charco. Bueno, igual estuvimos también por Europa. Ya ni me acuerdo dónde estuvimos. Con el diputado Couso poniéndole los puntos a la periodista de Deutsche Welle. Ten razón. Pero bueno, cambia el eje entonces de conflicto. Y vamos a recordar, a conmemorar la capitulación nazi ante el ejército soviético. Eso se recuerda estos días, estas horas en Rusia. Vamos a ver una nota de F. Sí, cada 9 de mayo, es lo que se conoce como el Regimiento Inmortal, y justamente celebran esa capitulación de... ¿Quién venció entonces a los nazis? ¿Gringolandis o Stalin? Me parece que la mayor carga la tuvieron obviamente en ese intento de los nazis de llegar a Moscú y derrocar en ese momento a la Unión Soviética de Stalin. Eso fue un fracaso estrepitoso, que obviamente llevó un costo de 20 millones de muertes para la Unión Soviética, y obviamente fue parte de la debacle, digamos. Perdóneme. Obviamente no nos olvidemos también de Churchill y el rol de Inglaterra también, y de los aviadores ingleses. 20 millones de soviéticos fallecieron durante la guerra con el régimen nazi. Se dice así rapidito, ¿no? Tardamos menos de 3 segundos. 20 millones es un número muy violento. Sí, sí. 20 millones de personas. Es tremendo. Sí, sí. 2 veces Bolivia desaparecieron solo ahí, digamos. Solo de los soviéticos, ¿no? Están los judíos, todos los perseguidos. No, estamos hablando de más de 40 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial, en esa segunda conflagración bélica que duró entre el 39 y el 45, que sí, determinó, digamos, el periodo de horror del siglo XX más terrible, que fue las campañas de exterminio, campos de concentración de los nazis, ¿no? Después me parece que tanto Churchill, Roosevelt, Stalin hicieron sus aportes, y desde ya los partisanos, las resistencias civiles y clandestinas, incluso lo maravilloso que fue lo del gueto de Varsovia, que imaginar que en las condiciones en que se vivían los campos de concentración se pudieron levantar contra los nazis. Me parece que hay mucho para destacar. Falta un nunca más ahí, nos faltó un nunca más a esa Segunda Guerra Mundial, que no está tan explícitamente sobre la mesa. Y que además... Lo trataron de hacer en los juicios de Nuremberg, que fueron demasiado parciales, ¿no? Claro. Encima todo esto terminó con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cuando el imperio japonés ya estaba derrotado militarmente.
Claro. Y dijeron, nos quedan las bombas, tenemos que probarlas, a ver. Sí, amparándose además en una característica de la cultura japonesa que es digamos, no rendirse, ¿no? Entonces también se justificó desde ese punto de vista. Bueno, hay mucha historia para contar ahí, pero vamos a ver alguna pequeña notita de F desde Moscú. Miles de personas salieron este martes a las calles de Rusia para presenciar el desfile militar y participar en las marchas multitudinarias en el marco de la conmemoración del 72 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Al encabezar el desfile de las tropas rusas en el Día de la Victoria, el presidente Vladimir Putin apeló a la unidad internacional para luchar contra amenazas como el terrorismo y dijo estar dispuesto a cooperar en esa tarea. Durante su intervención, en la emblemática Plaza Roja, ante más de 10.000 militares de formación y veteranos de guerra, el jefe del Kremlin defendió además el fortalecimiento del poderío militar de su país para hacer frente a ese tipo de amenazas. Putin enfatizó en el fortalecimiento defensivo para enfrentar una lucha efectiva contra el terrorismo, el extremismo, el neonazismo y otras amenazas. Sin embargo, el tradicional desfile del Día de la Victoria se vio este año deslucido en Moscú por el mal tiempo, que obligó al Ministerio de Defensa a cancelar uno de los apartados más espectaculares, la exhibición aérea con la que concluyen los actos. Desfiles similares conmemoraron el Día de la Victoria en numerosas ciudades de Rusia, así como en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Tras el desfile militar, miles de personas marcharon por Moscú y otras ciudades en el llamado Regimiento Inmortal, con los retratos de sus antepasados fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me quedé con ganas de contar una declaración de Robert McNamara en un documental muy bueno, que no lo tenemos subtitulado, pero algún rato, no sé, de alguna manera lo conseguiremos, que fue participó en la Segunda Guerra y fue secretario de Defensa de Kennedy y de Lyndon Johnson. Entonces el tipo ya es un hombre octogenario y con lágrimas en los ojos dice: nosotros, cuando tiramos las bombas atómicas contra Japón, ya habíamos destruido prácticamente la totalidad del país con bombas convencionales. Dice, nosotros también somos criminales de guerra, solo que ganamos. Si hubiéramos perdido el Nuremberg, nos lo hubieran hecho a nosotros. Sí, claro. Se dice que ¿no? Digamos, sí. Y es una declaración muy fuerte de un personaje clave y protagonista de toda la segunda mitad del siglo XX en la alta política estadounidense. Sí, se ha criticado mucho además el pacto Stalin, Churchill-Roosevelt también, justamente por esas características de división posterior de Europa para los vencedores, ¿no? En áreas de poder. Bueno, de esa segunda guerra nace el Estado de Israel, 46, 48. En el año 48 en realidad se crean ambos estados, ¿no? La resolución de las Naciones Unidas habla de la creación del Estado de Israel y del Estado palestino. Y desde el 48 para acá se vive una guerra siempre de baja intensidad, muchas veces de alta intensidad, en la que los israelíes con un ejército muy poderoso avanzan y ganan espacios de la Palestina histórica. De eso vamos a hablar un poquito ahora, pero es un dato que ya llevamos, ¿cuánto es? 48 hasta ahora, casi 70 años o 60. Casi 70. Sí, casi 68 años. De un conflicto 69. que parece no encontrar nunca una solución pacífica, ¿no? Sí, y que no se puede cumplir esa resolución de la ONU de que los dos países puedan convivir en sus territorios históricos, porque ambos reivindican ese sitio como el sitio de sus antepasados, ¿no? En sus diferentes escrituras. Y lamentablemente, y sobre todo después de la Guerra de los 6 días en el 67, Israel ha asfixiado aún más a los territorios palestinos. Han quedado además separados esos territorios palestinos como es Franja de Gaza y Cisjordania, y además el otro problema es sobre todo en Gaza, porque como gobierna Hamás, Israel ha hecho un bloqueo económico muy duro, y en Cisjordania además está avanzando con las colonizaciones, es decir, los asentamientos judíos en territorios palestinos, que además incluso el propio Estados Unidos ha criticado.
Euronews nos habla de una nueva ronda de negociaciones en la que participa Estados Unidos. Hubo varias en estas últimas décadas, pero vamos a ver este último reporte. El presidente palestino Mahmoud Abbas listo para conversar con Israel bajo el auspicio de Estados Unidos. Así lo ha declarado en presencia de su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier, que visita estos días la región. La paz ha vertebrado este encuentro en Ramallah, que se produce una semana después de la visita de Abbas a Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a nuestra invitación para visitar Belén pronto y le recalqué nuestra disposición a cooperar con él y organizar un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo su patrocinio, para lograr la paz. Una visita que podría tener lugar el 22 de mayo. Steinmeier, por su parte, dijo que los que conocen la región saben que ahora se ha vuelto realmente urgente implementar la propuesta de los dos estados. Para nosotros no hay otra solución negociable, por lo tanto es el momento de trabajar para lograrlo, comentó refiriéndose al reconocimiento de los dos estados, Israel y Palestina, con las fronteras pactadas en 1967, a lo que Israel se sigue oponiendo. Steinmeier visitó el lunes un instituto en Givat Haviva, en el norte de Israel, donde habló con los estudiantes del Camino hacia la Paz. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el territorio palestino está dividido, entre medio está Israel, entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Hay un gobierno en Cisjordania y en la Franja de Gaza está el movimiento de resistencia islámico Hamás, que tiene una relación de máxima tensión permanente, es considerado una organización terrorista tanto por Israel como por Estados Unidos. Conocemos parte de esa historia en este reporte de Hispan TV. Hamás, que significa en árabe Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, es la facción que gobierna en la Franja de Gaza. Fundado en el año 1987, Hamás exige y quiere el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina. Es decir, un Estado palestino total que desaparezca del mapa a los actuales territorios ocupados por Israel, que tenga como capital Jerusalén. En su carta fundacional, publicada el 18 de agosto de 1988, Hamás deja claro su hostilidad hacia Israel e insiste en la lucha mundial contra los judíos. Considers the establishment of a Palestinian state sovereign and complete on the basis of the June 4th, 1967, with Jerusalem as its capital, and the provision for all the refugees to return to their homeland is an agreeable form that has won the consensus among the movement members. Con un nuevo documento fundacional, el movimiento Hamás abandona la idea de destruir a Israel y acepta la creación de un Estado palestino. Y para ello quiere que se respeten las líneas trazadas antes de la guerra de los 6 días en 1967. En el mapa, el color azul aparece en los territorios que ocupa Israel y en rojo los que controlan los palestinos. Así están el día de hoy. Hamás lo que quiere es que Israel devuelva estos pequeños territorios para que se respeten las fronteras como habían acordado las Naciones Unidas en el armisticio de 1949. Y así, como ve usted, quedaría el mapa de la paz. Hamás deja claro que aunque no reconoce a Israel, su lucha no es en contra del judaísmo como religión, sino contra los sionistas agresores. La nueva ideología de Hamás se enfrenta con críticas dentro de Gaza. El movimiento de la Yihad Islámica Palestina acusó a Hamás de dañar los objetivos compartidos de la liberación palestina. El movimiento de Yihad Islámica Palestina, cuya rama militar ha participado en muchos ataques contra Israel, establece que no abandonará su objetivo: destruir Israel
y reemplazarlo por un Estado palestino. A diferencia de Hamás, en este mapa se ilustra lo que quiere la yihad islámica. Bueno, este conflicto seguro que necesita más cobertura en los últimos meses, años. Hemos hablado poco de palestinos e israelíes, ¿no? Y lo más fuerte fue con el último ataque llamado Margen Protector, que fue el más duro de Israel sobre Palestina, y que sí, nos llevó casi 2 meses de continuidad informativa, porque además mostraba 2014, porque eso además mostraba en 2015 el ensañamiento del 75% de las víctimas civiles. Que fue el ataque más duramente, porque en general la gran prensa occidental ha defendido los ataques de Israel. Pero ese último recibió una... Fue muy duramente criticado porque además atacaron escuelas, atacaron hospitales, hubo espacios de la Cruz Roja, de Naciones Unidas, de organizaciones humanitarias que fueron bombardeadas. Recordemos también el ataque, había 4 niños jugando en la playa y fueron bombardeados y captados por las cámaras. Captados por las cámaras de un corresponsal egipcio de origen estadounidense. Entonces tuvo también una repercusión muy fuerte y fue realmente condenado unánimemente. No hubo prácticamente apoyos a Israel de ese lado. Y bueno, yo creo que es para celebrar este cambio de postura de Hamás, de ir a la búsqueda de que 2 pueblos de los de mayor historia en la historia de la humanidad, los que aportaron también los conceptos religiosos, puedan convivir en un mismo espacio. La destrucción del otro nunca es una solución, y lamentablemente en este conflicto sucede de los 2 lados esa búsqueda. Exactamente. Con mucho más poderío, y este es el uso asimétrico de la fuerza históricamente por parte de Israel, y sobre todo en sí, porque además es un Estado ocupante. Ese es el concepto que incluso la propia Naciones Unidas tiene sobre Israel, porque no permite que Palestina pueda cumplir la parte que falta, que es que tenga su propia patria, su propia nación. Vámonos, hasta mañana. Fue duro el programa, pesado iba a decir, pero fue muy duro. Información internacional nos sacude siempre. Así que nos vamos con una notita de CNN desde Uruguay, a ver si nos trae un poco de paz y amor. Sí, un poco de Flower Power. Dale. Flower Power desde Uruguay. Un abrazo, hasta mañana. Chao. Milton Romani está jubilado y hoy reparte su tiempo entre la cocina y el mate, entre otras pasiones. Registro de cannabis. Pero hasta julio del año pasado, su vida no era tan tranquila. Él debió ser uno de los que se pusiera al hombro un proyecto pionero que tuvo impacto mundial: convertir a Uruguay en el primer estado productor de cannabis para venta controlada a sus ciudadanos. Por eso, cuando esta semana se abrió por primera vez el registro de consumidores de cannabis en las oficinas de correo, quiso ser uno de los primeros en anotarse. No soy usuario de cannabis, pero me pareció, junto con Julio Calzada, que habiendo sido secretarios nacionales de drogas, teníamos que dar una señal de apoyo a la ley, de apoyo al gobierno y de apoyo a los usuarios que puedan llegar a tener dudas sobre el sistema. Además de este impulsor de la ley, en la primera semana de registro se anotaron casi 2.000 personas, según el correo, a un ritmo de unas 500 por día, como esta abuela. ¿Hace cuánto que fuma marihuana? 5 años. ¿Y cómo empezó? Por mi nieto. O como este director de una consultora de investigación de mercados, que se sorprendió con la velocidad del trámite. Me pidieron la cédula, un comprobante de domicilio y me tomaron las impresiones digitales de todos los dedos. Me hicieron algunas preguntas supongo que para hacer estadística, nivel de educación, en qué barrio vivo, nada más. Las autoridades no permitieron a CNN grabar dentro de la oficina de correos y explicaron que una vez anotados, los usuarios mantienen su anonimato, que el registro es secreto y está encriptado. Y cuando vayas a la farmacia, lo único que tenés que hacer es poner tu huella y nada más.
De acuerdo a los planes del gobierno, a partir de julio las personas inscriptas podrán concurrir a cualquiera de las farmacias autorizadas y comprar un máximo de 10 gramos por semana o de 40 gramos mensuales, a un precio de $1.30 el gramo. ¿Por qué me registré? Porque, a ver, las opciones eran o integrar un club canábico o el autocultivo. No soy tan consumidor como para que me valga la pena, no me interesa, soy un consumidor muy ocasional, entonces no necesito tanta cantidad y me parece una forma mucho más sencilla, mucho más práctica. Si un día tengo ganas de consumir, voy y compro en la farmacia y no tengo que andar preocupándome por nada. Eso es precisamente a lo que apunta el gobierno: arrebatarle ese mercado de consumidores casuales al narcotráfico. La ley de regulación del cannabis se aprobó a fines de 2013 y si en julio empieza la venta en farmacias, habrá llevado más de 3 años y medio implementarla completamente. Romani lamenta la lentitud, pero celebra la concreción. Esto ya se incorporó con un nivel de legitimidad y naturalización que yo celebro enormemente. Para CNN, Darío Klein, Montevideo.